Bienvenidos una vez más a la porción que vamos a estar hablando, o más bien la fiesta o el evento que Dios ha proporcionado para nosotros en esta época. Lo que vamos a hacer el día de hoy, vamos a hablar de Simchat Torah. ¿Qué es Simchat Torah? Es la alegría de la palabra de Dios, la alegría de la Torah, la alegría de su palabra. En este día se culminan todas las fiestas que hemos estado celebrando durante todo este año, desde que empezó, que incluyendo el Shabbat. Shabbat lo celebramos cada sábado, el día de reposo, como Dios lo estipuló desde Génesis, que toda la humanidad guardara el día de reposo, el día sábado, el día Shabbat. A través de las escrituras hemos visto que el Shabbat se sigue celebrando, e inclusive Yeshua era su costumbre de ir a celebrar Shabbat, de ir a las sinagogas. Después vemos los apóstoles que también se reunían en Shabbat, también adoraban en el día de reposo, y también Pablo, vemos que también él iba a las sinagogas a predicarles en Shabbat para hablarles acerca de la palabra de Dios y convertirlos al Señor Yeshua con el Tanakh, que es el Tanakh, la palabra de Dios, que vienen siendo la Torah, los 5 libros de Moisés, los Ketuvim, que vienen siendo los escritos, y los Nevim, que vienen siendo los profetas. Todas estas 3 categorías hacen lo que forman el Tanakh, lo que nosotros conocemos como Antiguo Testamento, los 39 libros del Antiguo Testamento. Estrictamente hablando, la Torah solamente se refiere a los 5 primeros libros de Moisés, desde Génesis, Levíticos, Números, Deuteronomio y Éxodos. Todos estos estamos hablando acerca solamente de los 5 libros de Moisés. Entonces, esa es la Torá. Pero en la escritura, en todo el contexto, nuestro Señor Yeshua nos habló que la Torá no solamente eran los 5 libros de Moisés, estrictamente es, ¿verdad? Pero también hay otras partes donde declara el apóstol Pablo que el Salmo 47 dice: he aquí está escrito acerca en el libro, en el rollo acerca de mí, dice Yeshua en el Salmo 40. Es decir, que él toma las escrituras, las reinterpreta, que también en los salmos cuenten como escritura, como Torah, porque la palabra Torah significa instrucción. La instrucción de Dios es para cómo guiar nuestras vidas, para cómo hacer la voluntad del Eterno. Entonces, Dios nos dice que también los salmos son incluidos. De hecho, una vez les dice el Señor: ustedes leen las escrituras, y ahí si conocieres las escrituras de Moisés, me conoceréis a mí, porque de mí escribió Moisés. Eso es como mesiánicos hemos estado buscando a través de la lectura de la Torá, buscar en dónde habla acerca del Mesías Yeshua. ¿Qué está hablando el Mesías Yeshua? ¿Por qué dijo pronunció esas palabras? De hecho, cada parashá, cada porción bíblica, vemos cómo Yeshua ha estado siempre en todas las escrituras. En la Torá, en los 5 libros de Moisés aparece también en los escritos, aparece en los profetas, y aparece en muchas partes de la escritura que no se pueden ni contar. Decimos que son solamente 300 profecías, pero en realidad esta cantidad se ha aumentado con el conocimiento de la cultura hebrea, con el conocimiento del idioma hebreo, con el conocimiento de lo que está hablando la ley, la Torá de Dios. Podemos ver el Evangelio, cómo Yeshua cumplió cada mandamiento y lo llevó a cabo y lo finalizó. Es decir, que cada mandamiento que está en la Torá, en los profetas, en los salmos, cada profecía en los evangelios, él estuvo cumpliendo paso que daba, paso que cumplía mandamientos, porque él vino para cumplir, como dice en Mateo 5:18, y no para abolir. No piensen que la Torá está abolida, no piensen, dijo el Señor, encargó en Mateo 5:18. La Torá debemos estar enseñando los mandamientos, a guardarlos, porque esa es la voluntad de Dios. La diferencia es que ahora está cumplida por el Mesías y nos podemos agarrar de él, y por eso caminamos con mayor victoria, con mayor certeza, porque
yo no los cumplo todos. Algunas veces yo fallo en muchas cosas. Todos fallamos, todos hemos quedado cortos de esa altura que Dios demandaba, de esa Torah que Él exige para llegar a la santidad. Es demasiado alta, y solo el que la pudo completar a su compleción final, a su toda complemento, toda potestad, todo lo que Dios depositó en Yeshua, lo podemos ver en los evangelios, pero no te los puedo explicar en tan solo 5 minutos. Cada porción tiene un montón de profecías que Yeshua ha cumplido y las ha puesto, les ha dado su cumplimiento final. Y para eso después vienen los escritos de Pablo, donde nos enseña cómo también Yeshua fue el cumplimiento de ciertas profecías, de ciertos eventos, de los mandamientos. Ahora, no solo se queda allí la palabra, la Torah, cuando tú la comprendes, cuando tú la llegas a entender y cuando tú te alegras en su Torah, y puedes ver los profetas cómo batallaron con el pueblo para que siguieran mandamientos y cómo los odiaban, porque la gente no quiere que le digan la verdad. La gente no quiere que le demuestren que Dios es un Dios de orden, un Dios que le gusta, que nos ha dado la Torah, no solo para tenerla como algo ahí, que un adorno, no, sino para estudiarla, meditar en ella y buscar de esa santidad. La Torah nos lleva a ver que nos hace falta un Salvador, que no llegamos a la medida de Dios que Él busca, pero también nos hace sabios para saber cómo vivir y ser instruidos en las cosas que Dios Él ha mandado y diseñado en esta creación. Eso es el carácter de Dios, la palabra viva, la palabra de Simchat Torah, la fiesta de la alegría. Pues normalmente se danza con el libro de la Torah, los 5 libros que están escritos en hebreos. Empiezas a danzar en la sinagoga, das vueltas alrededor del templo, bendiciendo y alabando y cantando. La semana pasada, que era la porción de Asino, era alabanzas y gloria a Dios. Ahora es la danza de la Torah, la culminación de todos los eventos, de todas las profecías. Y para eso, cuando viene la culminación de todas las cosas, y se cierra el ciclo bíblico de leer las escrituras desde Génesis hasta Deuteronomio, estamos en Deuteronomio 34 ahora. Esto se va a cerrar todo el ciclo de todo el año leyendo la Torah de Moisés. Pero como mesiánicos no solamente leemos la Torah, leemos los profetas y leemos el Brit Hadashah, el Nuevo Testamento. Y también las cartas de Pablo nos hacen que si entendemos esto, podemos entenderlas de una mejor manera. Y para aclarar todo, siempre existe y ha existido el libro profético de Apocalipsis, donde ya te revela todo lo que estábamos hablando acerca de la Torah, te lo dice plenamente. Por eso a veces las personas, si solamente leen el libro de Apocalipsis, se quedan con muchas preguntas, muchas dudas, no saben de qué realmente está hablando, aunque digan que sí, aunque digan, no, sí, yo sé. No, porque el contexto debe de ser con la Torah, con los profetas, con lo que Yeshua hizo, cómo cumplió Yeshua estas cosas, y cómo es que Pablo le da entendimiento a esto, y cómo es que nosotros lo podemos atraer a nuestras vidas, porque lo que pasó, lo que pasa en la Biblia, le pasó al pueblo de Israel. Lo que le pasó al pueblo de Israel, lo pasó Yeshua. Lo que pasó Yeshua, lo pasaron los apóstoles. Lo que pasaron los apóstoles, lo pasamos todos los creyentes que estamos en el Mesías Yeshua, que creemos, que avanzamos hacia adelante. Y cómo es que también todo esto nos llega a nosotros, lo podemos ver. Y luego en Apocalipsis nos explica que es todo lo que estaba referente con nosotros. Es decir, que viene por etapas mostrándonos cómo va a ser los eventos, cómo son las cosas, entendiéndolas hasta que llega al final. Y en el final nos da el entendimiento claro, evidente de toda su palabra. No nomás de una sola parte, no nomás del final, no nomás del Brit Hadashah y no nomás de la Torah. El conocimiento de la Torah, que como Dios quiere, es todo
un mismo ciclo, un mismo libro. Los 66 libros de la Torá, de la Biblia, hacen un conjunto que se entrelazan y puedes encontrar 65,000 referencias cruzadas de un tema y de otro. Por eso nunca acabas de estudiar, porque siempre se está entrelazando. Una forma de leerla es con los ciclos del año. Cada año estarlo leyendo conforme los ciclos de la Torá. Para la porción leemos esta, luego leemos esta, y de la porción estar buscando en qué forma Yeshua lo cumplió y en qué forma nosotros podemos aplicarlo en nuestras vidas. Y entonces nuestro entendimiento y nuestros ojos, nuestros velos son quitados y podemos entender el libro de Apocalipsis gracias a nuestro Dios que nos da un entendimiento. Por eso es que se ha desarrollado de esta manera, de este sistema, pero lleva tiempo para poder entender. Básicamente, nos regocijamos en la Torá, le damos gracias a Dios en este día por poder estar aprendiendo más y más de su Torá, tener sabiduría en su palabra, tener conocimiento y que nos guía todos los días. Simchat Torah, celebrada alrededor del mundo en todas las sinagogas por la alegría de tener la palabra de sabiduría que Dios entregó. En la Torah está escrito acerca de nuestro amado Señor Yeshua. Sí, sí está. Y en el rollo del libro dice, está escrito acerca de mí. Y en Apocalipsis te dice, yo soy la Torah, yo soy la palabra viviente. El que estuve vivo, el que estuve muerto y ahora vivo. O sea, Yeshua mismo está diciendo que Él es la palabra, se hizo carne, como dice en Juan 1:14. La palabra habitó entre nosotros. La palabra de Dios, ¿cómo empieza Juan 1? ¿Cómo empieza Génesis? En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Muy bien. ¿Cómo empieza Juan? En el principio la palabra era con Dios y la palabra era Dios. Es decir, la Dabar, la palabra, la Torah, la instrucción, los salmos, los escritos, los profetas, toda la escritura que Dios ha inspirado, eran Yeshua mismo en carne y hueso. En carne y hueso Él habitó entre nosotros y cada paso que daba, paso que estaba cumpliendo la Torá conforme a todo lo que estaba escrito acerca de Él. Los 3 días y las 3 noches que iba a estar en el esto está en todo en el Tanakh. Todas las profecías no son solo 300, se podía aumentar hasta 3000 profecías, si no es que hasta más, porque también el Señor ha cumplido inclusive las historias. Ejemplo bien sencillo, la historia de Isaac, el sacrificio de Isaac. El sacrificio de Isaac iba a ser el hijo de Abraham el que iba a morir. Right? ¿Verdad que sí? Muy bien. Ahora en este momento no se llevó a cabo el sacrificio, sino que hubo una alarma, un shofar lo detuvo y Abraham pudo detenerse antes de matar al hijo y sacrificarlo por el bien de la generación de Abraham. Y entonces Abraham puso ese lugar Adonai Jireh o Jehová Jireh, Dios proveerá. Y cuando oyó la alarma, oyó el shofar, volteó y detrás estaba un carnero entrelazado en un zarzal. Eso es como, ¿y qué podemos ver? ¿Cómo es que Yeshua está en este tema? Bueno, en ese monte, se llama Monte Moriah, ese monte donde iba a ser sacrificado Isaac, en el futuro se convirtió en el monte de la calavera, donde sí se realizó al Hijo de Dios, fue sacrificado y Él fue el proveedor, el que fue proveído por Dios para nuestra salvación y la salvación de las generaciones de Abraham y de todo el mundo. En ti serán benditas todas las naciones. Y entonces Yeshua culminó con que sí se hizo el sacrificio, pero en el tiempo de Yeshua, en el mismo monte que se iba a hacer, y el zarzal donde estaba el carnero atorado en un montón de espinas, a Yeshua le pusieron una corona de espinas, llevándose toda la maldición de nuestros pecados, de la maldición que Dios puso desde Génesis 1, donde dice, cardos y espinas estarán en medio de tu campo. Y el Señor dice,
puso en su cabeza estas espinas como el carnero que estaba en el tiempo de Abraham. Entonces, este es solamente una figura de la historia de Isaac, pero muy importante y muy poderosa para que tú veas que el Evangelio está entre la Torá y está en todos lados. Está en Adán y Eva, está con David, en todos lados está de Yeshua, su conocimiento y todo lo que hizo está plantado. El Evangelio está intrincado en toda la Torá. Por eso la Biblia habla de lo que viene siendo la salvación para nuestras almas. Es creer en el mensaje de Yeshua, es creer en su palabra, creer con entendimiento, con el Ruach HaKodesh que nos guía a ver la verdad desde el principio hasta el final. Si tú sigues leyendo y quieres terminar de esta manera, puedes encontrar entonces al final en Apocalipsis dice, y se le dio gloria y honra al Cordero que fue inmolado desde la fundación del mundo. O sea, del Cordero que fue sacrificado. Ya desde que antes Dios construyera todo el universo, ya tenía ese plan de proveer al Cordero que nos iba a salvar. Y está intrincado en todas las escrituras. Tú vas a la historia de José, tú vas a la historia de la que tú quieras y vas a encontrar intrincada la historia del Evangelio de Yeshua apareciendo, comiendo con Abraham, comiendo con Moisés. Todas estas cosas están en las escrituras desde el principio. Ahora que ha avanzado la tecnología, pero también la palabra siempre ha sido la misma y ahora se ha multiplicado el conocimiento y la verdad acerca de todas estas cosas que también podemos encontrar. Nosotros nos ha dado más entendimiento el día de hoy porque la ciencia se ha aumentado. No por la tecnología, sino porque Dios está abriendo nuestros ojos a las verdades bíblicas. Las verdades que han estado ahí desde hace mucho tiempo. En el libro de Daniel dice que no escribas las cosas que oyes y ves. Cierra el libro hasta el tiempo del fin. Entonces a Daniel se le dieron unas profecías que no pudo entender en su momento, siendo el profeta de Dios. Y se le dijo, ciérralos hasta el tiempo del fin. Pero en Apocalipsis vemos que dice, y estas palabras están abiertas. Abre el libro, ha sido abierto. Entonces podemos conocer ahora las cosas que Dios ha depositado en su Mesías, en su Mesías, en su sola potestad, como dice en Colosenses 2. Dios puso en su sola potestad todas las cosas. Te invitamos a que las veas y que te alegres en la sabiduría de la Shimhat Torah, la sabiduría de conocer a Yeshua en las Escrituras y cómo es que nos llena de gozo y de paz saber que tenemos el libro de la verdad, el libro que es fascinantemente lleno de profecías, lleno de sabiduría, lleno de cómo conducir nuestras vidas, lleno de cómo vivir una vida agradable ante el Señor, tener fe y seguir con esa fe hasta el final de nuestros días para llegar con nuestro Padre cantando y danzando porque nos hemos agarrado de su Torah, dando cánticos, alabándole, danzando con ella, danzando con Yeshua y esperando su gran venida. Esa es la fiesta de Shimhat Torah, el dance con la Torah, pero más que nada ver cómo Yeshua es la Torah viva. Apocalipsis 1:8 dice, yo soy el que estuve muerto y ahora vivo por los siglos de los siglos. Yo soy el mismo, el primero y el último, y aquí yo estoy en medio de las iglesias, yo estoy en medio de las congregaciones y dándoles vida. Yeshua es el que está proveyendo el aceite. Te invitamos a que te llenes y te pongas esa menorá en tu corazón, ese pensamiento, esa vida que Dios nos da a través de su Ruach HaKodesh, a través de su Espíritu Santo, porque dice que el Señor mismo, Él es. En la palabra, cuando dice yo soy Jehová, tu único Dios, no tendrás otro, yo soy tu Salvador, yo soy tu Redentor, yo soy el primero y el último, las palabras de Apocalipsis son las mismas. Yo soy tu Mesías, tu Redentor, tu Yeshua, yo soy tu Salvador, tu Yeshua,
Yo soy el primero y el último. Yo soy el que vino, murió y ahora vivo por los siglos de los siglos. El Señor Yeshua ha descendido, Dios ha descendido en la forma de su Hijo para darnos vida y vida eterna. Vida que con su propia sangre nos lo ha dado, esa preciosa sangre, para poder ser salvos y ser como una virgen, una esposa para el Señor, porque el propósito de la creación es que tú te arrepientas, que tú tengas una relación con Dios y que Él te da regalos cada semana, cada vez que tú lo pides, cada vez que tú lo buscas. Él te está dando para que llegues un día al tiempo de la redención y se cumplan las bodas del Cordero. Esa es la palabra que tenemos en nuestras páginas escritas desde el principio hasta el final. Está hablando de una culminación enorme y es por eso que cantamos, nos alegramos en Simchat Torah y volvemos a leer. Entonces empezamos después de este Simchat Torah, empezamos otra vez a leer Génesis 1 hasta el 6, la primera porción de la semana, y la conectamos con lo demás para seguir aprendiendo, porque cada vez aprendemos más y más de cómo Yeshua cumplió las cosas, cómo Pablo las explica, cómo Apocalipsis las revela y cómo funciona todas las cosas y los maravillosos planes de Dios para nuestras vidas. Te invitamos a celebrar Simchat Torah porque es el regocijo de nuestras almas. En una fiesta de Simchat Torah, esta se celebra al final día de la fiesta de Sukkot, de Tabernáculos. Y en ese día normalmente se arrojaba agua después a las casitas, a las de Sukkot, y esta agua era la que se distribuía. Y entonces se terminaba la fiesta con alegría, con danza, con bañando las cabañas. Se terminó Sukkot, se acabó. Pero Simchat Torah nos dice, vuelve otra vez el ciclo y empezamos otra vez hasta la culminación de todas las cosas. Yeshua estaba en los evangelios, cuenta, Yeshua estaba en el último, al final de la fiesta, se levanta del medio y les dice, venid a mí, todos los que quieran recibir del Espíritu, y correrán ríos de agua viva dentro de vosotros, como si fuera algo nuevo, y empezarán a brotar y empezará el Ruach HaKodesh a moverse dentro de sus corazones. Vengan a mí. Eso, Yeshua le está dando la culminación a Simchat Torah, de venir a Él, rociarnos de Él, llenarnos de Él, y dentro de nosotros correrán los ríos de agua viva que Él estaba diciendo al momento de Simchat Torah. Shalom, bendiciones, hermanos.